Bueno, a ver, comenzamos entonces del principio. El tema se llamaba funciones trigonométricas y en particular en este trabajo íbamos a aprender a graficar la función seno. Para graficar esa función, el primer concepto que tenemos que entender es el de la circunferencia trigonométrica. ¿Qué característica tiene esta circunferencia? Es que el radio es igual a 1. ¿El radio qué era? El radio era la distancia desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia. En una circunferencia hay infinitos radios, un montón de radios. Y bueno, nos dice acá, si tomamos como referencia este gráfico, nos dice que hay un punto P que está situado acá en esta parte de la circunferencia y que está girando, ¿sí? Y a medida que gira va determinando este ángulo que está acá, que es un ángulo alfa, y a medida que gira también determina un triángulo, ¿sí? Que sería este triángulo que tiene los vértices, el vértice O, el vértice P y el vértice X1. Ahora vamos a ver cómo entran las funciones y las razones trigonométricas en este círculo. A ver, eso lo tenía. Espérame un ratito. Bueno, acá está la circunferencia que teníamos hace ratito. Y tenemos este triángulo, ¿sí? Acá está el ángulo. Y ahora acuérdense lo que vimos en tercero. Habíamos visto que el seno de un ángulo era igual al cateto opuesto de un triángulo sobre la hipotenusa. La hipotenusa, acuérdense en que era la diagonal del triángulo y los catetos eran los otros dos lados que sobraban. Entonces, primero le escribo acá la fórmula. El seno, esta es la fórmula para todos los triángulos. Seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Bueno, entonces yo acá estoy observando este triángulo. ¿Sí? Este triángulo estamos trabajando con este ángulo, con el ángulo alfa. ¿Sí? Y le había dicho que tenemos que reemplazar el cateto opuesto y la hipotenusa. La hipotenusa está fácil, es la diagonal. Esta diagonal. Y a esta diagonal la vamos a nombrar como OP. ¿Sí? Porque esos son los datos del triángulo. Y el cateto opuesto es el lado que está al frente del ángulo. El ángulo lo tenemos ubicado acá. El lado que está al frente sería este. Sería el opuesto. Y este lado que sobra sería el adyacente que lo vamos a utilizar para el coseno, ¿sí? Pero acá vamos a utilizar el opuesto que sería desde P hasta X1, ¿sí? Entonces lo escribimos acá. Desde P hasta X1, ¿sí? Ahora reemplazamos los datos que tenemos de este círculo y de este triángulo. Sabemos que OP vendría siendo un radio de la circunferencia, ¿sí? Porque es la distancia desde el centro hacia un punto de la circunferencia. Ya habíamos dicho que ese radio, para todos los radios, medían igual a 1. ¿Sí? Entonces, a este OP lo vamos a reemplazar por 1. Vale 1. Entonces, en definitiva, si yo divido, porque la fracción era una división, si yo divido PX1 dividido 1, ¿qué me queda? Cualquier cosa dividido 1 me queda. Lo mismo me queda PX1. Y PX1 es este lado del triángulo que vendría siendo, ¿qué parte del triángulo vendría siendo la altura? ¿Sí? Entonces ya puedo concluir que para el seno, para el gráfico del seno, lo único que tengo que observar es la altura. La altura de todos los triángulos en cada uno de los ángulos. Entonces yo por eso ya les dejé en la teoría, ustedes lo único que tienen que fijarse es en la altura de cada ángulo. Y después para el coseno vamos a llegar haciendo el mismo procedimiento que hicimos recién. Haciendo esto, vamos a llegar que para el gráfico del coseno, lo único que tenemos que observar es la base de todos los triángulos. ¿Sí? Entonces ahora pasemos al gráfico al gráfico de la función seno. Lo tengo acá. Bueno, entonces acá tengo algunos
ángulos, no todos, como lo hicieron ustedes. Ustedes en el práctico anterior ya hicieron de varios ángulos. Yo acá seleccioné algunos para que se vean bien. Y vamos a comenzar por el primero. El primero es el ángulo acá en cero, ¿sí? Se forma algún triángulo. Habíamos dicho que cuando se está el ángulo en cero, no se forma ningún triángulo. Y nosotros para graficar el seno tenemos que observar la altura. Entonces, en este caso, en el ángulo cero, ¿hay altura o no hay altura? No hay altura. No hay altura. Por eso el primer punto que se marca para el seno es acá, en el cero. ¿Sí? Justo ahí en donde se cruzan los dos ejes, ahí es el primer punto que se marca. Ahora pasemos a otro ángulo, al pi sobre 4, al que está acá. ¿Sí? El pi sobre 4 era lo mismo que 45 grados, ustedes ya lo habían convertido. A ver, esperen. Ahí está. 45 grados, ahí. Ahí ya se forma un triángulo. Y si se forma un triángulo, tiene una altura. ¿Cuál es esa altura? Es esta, la que estaría acá. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos para marcarla en el gráfico de eso, esa altura? Bueno, ustedes tienen el eje Y normal con los números. Y ahora cuando hagan el eje X no van a poner los números, van a poner los ángulos que están acá en la circunferencia, ¿sí? Y a esos ángulos ustedes le van a dar la distancia en cuadritos que ustedes quieran, ya sea de 2 en 2 o de 3 en 3. Pero acuérdense que siempre tienen que ser la misma distancia para todos, ¿sí? Si lo hacen de 2 en 2 acá, acá también, de 2 en 2. En los dos ejes tienen que estar la misma cantidad de cuadritos, respetando la distancia. Entonces, yo acá tengo el pi sobre 4, ¿sí? Acá, el pi sobre 4. Entonces, lo único que tengo que hacer es trasladar esta altura a este punto. O sea, que desde acá hacia este punto que está acá marcado como C, es la misma altura de este triángulo que se forma, ¿sí? Entonces, ahí estaría el segundo punto de la función seno. Ahora pasemos a otro ángulo, ¿sí? No, no hace falta ya. Sí, 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 le hacen a medida que... Después seguimos por pi sobre 2, que es el otro ángulo que sigue, que está acá, ¿sí? Ahí tampoco se forma un triángulo, pero ¿hay altura o no hay altura? En este caso sí hay altura, ¿sí? Y la altura en este caso mide 1. ¿Por qué mide 1? A ver si se acuerdan. Ajá, por eso, por el radio. Porque todos los radios van a medir 1, ¿sí? Entonces, en pi sobre 2, en el ángulo pi sobre 2, la altura de este triángulo que no se formaría, digamos, mide 1, ¿sí? Entonces ustedes a la altura de pi sobre 2 van a marcar a la altura de 1 con respecto al eje Y. Por eso el punto C acá estaría a esa altura del 1, ¿sí? Se ve, ¿no? Ahora pasemos al otro ángulo, al 3 cuartos pi, acá, ahí. 3 cuartos pi o 135 grados. Se forma una altura, sí, que sería esta. Esta altura sería, y que sería la misma que cuál altura, qué otro ángulo. De pi sobre 4, ¿sí? Entonces ya tienen esos dos datos iguales, que ya saben que la altura de pi sobre 4 y de 3 pi sobre 4 son las mismas, ¿sí? Entonces, del mismo modo que hicieron el pi sobre 4 acá, lo van a hacer con el 3 cuartos pi, ¿sí? Entonces, este punto y el punto que estaría acá en pi sobre 4, ya voy a hacer el gráfico bien, estarían a la misma altura, ¿sí? Ahora seguimos por el ángulo que sigue, que sería el pi. Acá desaparece el triángulo y pasa lo mismo que pasaba acá con el ángulo en cero. No hay altura. Entonces la altura la vamos a marcar sobre el eje cero, digamos, ¿sí? Sobre la altura del número cero de acá, ¿sí? Entonces, cuando el ángulo estamos en pi, sería acá ya desarmado la recta, estaríamos en pi, marcamos sobre la altura del cero, ¿sí? Ahora pasamos a la parte negativa ya. Vamos a 5 cuartos pi. Ahí. Ahí también se forma un triángulo, pero fíjense que el triángulo está para la parte negativa del eje de la Y. Entonces, pero si hay una altura, la altura de este triángulo sería
esta parte, este lado, ¿sí? Y como es una altura negativa, vamos a ir hacia abajo, ¿sí? Entonces, estamos ubicados en el ángulo 5/4 de pi, que estaríamos acá, y vamos a mantener esa misma altura, ¿sí? Eh, esa altura, pero ya que es negativa, es la misma que quede otro ángulo. Ajá, que 7 pi/4, ¿sí? Sería la misma que esta que está acá, ¿sí? El mismo puntito a la misma altura de 7 pi/4. Y todos los cuartos tendrían la misma altura, nada más que unas son positivas y otras son negativas. Pi/4 y 3/4 de pi tienen la misma altura. Después 5/4 de pi y 7/4 pi tienen la misma altura que estos dos, pero nada más que son negativas, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando llegamos a 3 pi/2 acá? La altura también sigue siendo negativa, pero ahí en ese caso vuelve a ser otro radio. Vuelve a ser otro radio y vuelve a ser negativa, entonces sería en -1, ¿sí? Por eso el punto C este que va dando vueltas está a la altura del -1, ¿sí? Habíamos dicho que ya que en 7/4 pi va a ser la misma altura que 5/4 pi, y llegamos al último ángulo que sería en 2 pi, que es la vuelta completa, que también desaparece la altura, no hay, es 0. Entonces por eso cuando el ángulo esté en 2 pi lo vamos a marcar al igual que pi y al igual que 0 sobre el eje 0, digamos, ¿sí? Entonces ya el gráfico completo quedaría así. Acuérdense que yo lo había dicho la otra vez que este tipo de gráficos son circulares, entonces ustedes lo tienen que hacer así a mano alzada sin regla, de forma circular. Y la otra característica que tenía este gráfico, fíjense que tenía dos curvas, una hacia arriba y otra hacia abajo. Tenían que ser iguales, no podían ser una más angostita que la otra, ni otra más alta, nada. Son iguales. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Vos, sí. Sí, eso le había dicho. Que a partir de este gráfico vamos a hacer todos los otros movimientos con la letra que vamos a ver ahora. Ale, ¿te quedó bien claro? Bueno, entonces ahora pasamos acá a las características, ¿sí? Como yo le había dicho recién, este gráfico que está acá es solamente del seno sin ninguna de estas letras, ni la A, ni la B, ni la C, ni la D, ¿sí? Es solamente el seno de X, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cada una de estas letras por separado, en qué modifica a ese gráfico que vamos a tomar como base, ¿sí? Vamos a ir letra por letra. Vamos a comenzar por la A. La A me dice que significa amplitud y indica la amplitud de la función y es la semidistancia entre el máximo y el mínimo de la función. Bueno, ahora cómo lo vemos acá. Miren, yo acá tengo en rojo el gráfico original, el que habíamos hecho hace ratito, ¿sí? Ese siempre lo tienen que graficar ustedes para tener en cuenta para hacer todos los movimientos. Y acá vamos a ver cómo modifica la letra A. Bueno, fíjense, acá tengo el cuadro. Le había dicho que el gráfico que está en rojo es el original. Y fíjense en que la letra A está adelante multiplicando el seno. Cuando no hay nada, se entiende que hay un 1, ¿sí? Entonces, en el caso del rojo, del gráfico rojo, vamos a tener un 1, ¿sí? ¿Qué indica ese 1? Indica el punto máximo y el punto mínimo, ¿sí? Sobre el eje Y. Acuérdense que la altura es sobre el eje Y. Entonces, eso quiere indicar que la letra A, que en este caso es 1, el punto máximo sería este, tiene que llegar hasta el 1 positivo, y después el punto mínimo, como da la vuelta a la curva, tiene que llegar hasta el -1 negativo, ¿sí? Ahora vamos a ver otros tres casos más. En este caso, el gráfico que está en azul, que sería el más alto de todo este, me dice que se llama 2 seno de x. En este caso, la letra A vendría siendo el número 2, ¿sí? Entonces eso indica que el punto máximo ya no estaría en 1, sino que se desplaza hasta el 2, y el que estaba en -1 se desplaza hacia el -2, ¿sí? Los tres puntos del medio, fíjense en el 0, el pi y el 2pi, van a seguir estando en el mismo lugar. Eso no lo modifica de nada, solamente modifica el máximo y el mínimo. Ahora, ¿qué pasa cuando sea negativo? Por ejemplo, acá la gráfica que está en verde, que sería esta,
que tiene sentido contrario, me dice que se llama menos seno de x. En este caso, la letra A sería, no hay ningún número delante, pero tenemos un signo. Entonces, si no hay ningún número delante, hay un 1, pero con ese signo quedaría en menos 1, ¿sí? Entonces, la que estaba en rojo, la original, es positiva, ¿sí? Si ahora yo quiero graficar la misma función, pero negativa, como son signos contrarios, van a seguir el gráfico también en un sentido contrario, ¿sí? El gráfico que está en rojo, que es la positiva, primero comienza, la primera curva está arriba en el eje positivo y la segunda curva está sobre la parte negativa, ¿sí? Entonces, si yo quiero graficar la contraria, la negativa, yo tengo que comenzar al revés. El primer gráfico ya no estaría hacia arriba, sino estaría hacia abajo, siguiendo la misma parte, la misma forma, y el segundo gráfico estaría hacia arriba, ¿sí? ¿Qué modificó? El punto mínimo ahora está acá, ¿sí? Es como que cambió de lugar, está acá, y el punto máximo está acá, ¿sí? Pero siguen siendo 1 y menos 1, ¿sí? ¿Qué pasaría si hubiera sido menos 2 seno de x? Si hubiera sido menos 2 seno de x, el gráfico cambiaría el sentido, también comenzaría hacia abajo primero, el punto mínimo estaría acá, a la altura del menos 2, después pega la vuelta de esa curva y va a subir hasta el 2 positivo y va a terminar en 2pi de nuevo, ¿sí? Como es negativo, acuérdense, cuando, en el caso solamente de la A, cuando es negativo, va a cambiar el sentido de la curva, ¿sí? Y ahora el último caso es el gráfico que está acá en violeta, ¿sí? El gráfico que está más comprimido. Me dice que se llama 1/2 seno de x. En este caso, el 1/2 vendría siendo la letra A. Y el 1/2 equivale a decir lo mismo que 0,5, ¿sí? Que estaría acá. Entonces, eso quiere decir que el punto máximo ya no estaría en 1, como es el original, sino que va a bajar hacia la mitad, hacia 0,5, y el punto mínimo también va a subir hacia menos 0,5, ¿sí? Entonces, y acuérdense que el punto que está acá en 0, en pi y en 2pi no cambian para ningún caso en esta parte solamente de la letra A, ¿sí? Bueno, ese es el gráfico. Y ahora vamos a ver esta última columna, que es el cálculo de la letra A. Bueno, eso lo vamos a ver acá. La letra A tiene una fórmula. La letra A tiene una fórmula que es esta. Que el símbolo que está entre dos barras significaba módulo, ¿sí? Y el módulo me convertía o me dejaba cualquier número en positivo. Entonces, si en el caso que ustedes le piden en algún ejercicio que calculen el módulo, perdón, que calculen la amplitud, sería de, por ejemplo, de 2 seno de x, ¿sí? Acá ustedes saben que este 2 es la letra A, ¿sí? Entonces ustedes tienen que aplicar la fórmula, el módulo de A. Entonces en este caso sería el módulo de 2. Como este caso es positivo, lo sigue dejando positivo, ¿sí? Supongamos que este sea un ejemplo 1 y ahora vamos a otro ejemplo en el caso que sea negativo. Por ejemplo, que ustedes tengan que calcular, la amplitud de 3/4 seno de x, ¿sí? La letra A es menos 3/4, ¿sí? Entonces aplican esta fórmula y quedaría el módulo de menos 3/4 igual a, en este caso es negativo, el módulo lo convierte en positivo, ¿sí? Entonces esas son las dos opciones. Que sea positivo, lo sigue dejando positivo, y si es negativo, lo convierte en positivo. Esto es para el cálculo de la amplitud, ¿sí? Y lo que le expliqué recién es para el gráfico de la amplitud, ¿sí? Varía solamente puntos máximos y puntos mínimos, ¿sí? Los puntos que están sobre el eje los deja tal cual, no los mueve por ningún lado, ¿sí? ¿Quedó claro? Bien. Ahora vamos al periodo, que el periodo es con la letra B y dice que modifica la duración de un ciclo de la función sin modificar la amplitud, o sea, sin modificar lo que le acabo de explicar,
¿sí? No va a modificar los puntos máximos y el punto mínimo no lo va a modificar. Solo va a modificar en un ciclo. Y ahora vemos que era un ciclo. Acá. Bueno, de nuevo, acá está en rojo el gráfico original, ¿sí? Un ciclo quiere decir la primera curva de arriba junto con la de abajo terminando en 2pi, ¿sí? O sea, las dos curvas juntas equivale a un ciclo. Entonces, si yo quiero nombrar el primer ciclo del gráfico que está en rojo, digo, el primer ciclo de la función seno de x, el gráfico rojo, termina en 2pi. Si le preguntaran a dónde terminaría el segundo ciclo del gráfico que está en rojo, entonces, ¿cómo sería? Ustedes continuarían el gráfico y el segundo ciclo terminaría en 4pi. ¿Por qué? Porque este ciclo va de 2pi en 2pi, ¿sí? Entonces en 2pi estaría el primer ciclo, en 4pi el segundo, en 6pi el tercero y así sucesivamente, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque para el periodo yo tengo que aplicar esta fórmula que me dice la letra T equivale al periodo y me dice que es igual a 2pi sobre el módulo de la letra B, ¿sí? Fíjense en que la letra B es el número que está adelante de la X. Como acá delante de la X no hay nada, hay un 1, ¿sí? Entonces, si yo quiero aplicar la fórmula para ese caso, miren, vamos a borrar esto. Bueno, de acá sabemos que la letra B es igual a 1, ¿sí? Y ahora yo quiero calcular el periodo de esto. La fórmula es 2pi, t igual a 2pi sobre el módulo de b, ¿sí? El módulo de b, que es 1, ya lo puedo reemplazar directamente. Como es positivo, va a seguir estando positivo. Entonces quedaría 2pi sobre 1, ¿sí? Entonces el periodo de esta función me quedaría en 2pi dividido 1 igual a 2pi nada más, ¿sí? ¿Y qué me indicaba este resultado en el gráfico? Este resultado en el gráfico me indicaba el punto en donde terminaba el gráfico, en donde terminaba un ciclo, ¿sí? Entonces, como es la original, sí o sí tienen que terminar en 2pi. Fíjense que un ciclo termina acá, ¿sí? En este punto en 2pi. Luego de aplicar la fórmula sabemos que tiene que terminar en 2pi como es la original, ¿sí? Ahora vamos a ver el caso de la que está en azul, donde terminaría un ciclo, ¿sí? Me dice que esa fórmula que está en azul es seno de 2x. Entonces vamos a ver cómo aplicamos la fórmula para ese caso. Esto borro. Bueno, tengo que borrar todo. Bueno, este caso es el seno de 2x, ¿sí? La letra B es igual a 2, porque es el número que está delante de la letra X. Aplico la fórmula 2pi, el módulo de B, ¿cuánto sería? Seguiría siendo un 2 positivo, ¿sí? Entonces eso es lo que reemplazo acá, 2pi sobre el módulo de B, que es 2 positivo. ¿Qué hago ahora? Cancelar el 2 con el 2, ¿sí? Este 2 y este 2 los cancelo y me quedarían como resultado pi, ¿sí? Entonces el periodo o donde termina un ciclo de esta función de seno de 2x tiene que terminar en pi. Y ahora lo vemos en el gráfico si verdaderamente pasa eso. Entonces estamos observando el gráfico que está en azul, ¿sí? Sí, y lo pueden ver, miren. Hay una curva de arriba y está la otra curva de abajo. Y esas dos curvas terminan en pi, ¿sí? Sería el primer ciclo. Y acá está graficado los demás ciclos. Por ejemplo, el segundo ciclo iría esta curva junto a esta curva de abajo y termina en 2pi, ¿sí? El ciclo del seno de 2x va de pi en pi, ¿sí?
de pi, 2pi, 3pi, 4pi, así, ¿sí? A diferencia del original que va de 2pi en 2pi, ¿sí? Y ahora vemos el último caso, que es una fracción, y me dice que la función que tengo que graficar es el seno de 1/2 de x, ¿sí? A ver. Borro esto. Seno, sí. Bueno, le pongamos esto. Le pongo esto que sea negativo. Mira. Suponete que sea menos 1/2 de este, ¿sí? Entonces, la letra B es negativa menos 1/2, ¿sí? Pero por el módulo, lo que está negativo se va a transformar en positivo. Así que cuando haya módulo es indistinto si es negativo o positivo acá. Es lo mismo, porque con el módulo lo va a transformar en positivo, ¿sí? Bueno, entonces, ahora reemplazo en la fórmula, sería 2pi sobre el módulo de b, que es 1/2, ¿sí? Le había dicho que esta fracción ustedes la escriban de forma horizontal para que la resuelvan más fácil. Una división de fracciones la multiplicamos cruzado, ¿sí? 2pi por 2 es 4pi. Y acá abajo del 2pi hay un 1. Y 1 por 1 me quedaría un 1 abajo, ¿sí? Que ya desaparecería en el otro paso. Entonces, en definitiva, el periodo de esta fórmula de seno de 1/2 de x es igual a 4pi, y eso me indicaba que tiene que terminar un ciclo en 4pi. ¿Y cómo lo vemos eso en el gráfico? En la parte que está acá en verde, ¿sí? Sabemos que el último punto tiene que estar en 4pi, está acá, ¿sí? Comienza en 0, todos los gráficos van a comenzar en 0 hasta ahora. La primera curva, que es justamente la mitad de la distancia, si el último punto está en 4pi, la mitad va a estar en 2pi. O sea, eso nos indica que desde 0 hasta 2pi tiene que estar la primera curva de arriba. Y después, desde 2pi hacia 4pi, tiene que estar la segunda curva, que es la parte negativa. Fíjense en que estos dos, todos los gráficos son no son deformes, ¿no? Fíjense, porque la primera curva de acá arriba es la misma curva que está acá, ¿no? Tienen que guardar una cierta forma, tienen que ser iguales, como lo había dicho hace rato, no puede ser uno más ancho o menos angosto que otro, ¿sí? Tienen que ser la misma forma. Y bueno, y con eso terminaríamos qué es lo que modifica la letra B, que es el periodo. ¿Quedó claro? Bueno, ahora vamos a la letra C. La letra C me habla de un desplazamiento horizontal. Si es un desplazamiento horizontal, sería con respecto al eje X, ¿sí? Y me dice que si es positivo, va hacia la derecha, y si es negativo, va hacia la izquierda, ¿sí? Y acá tenemos dos casos. A ver, no está acá. Bueno, está acá. De nuevo, el gráfico que está en rojo es el que tienen que tener como base para todos los gráficos ustedes, que sería este, ¿sí? La letra C está sumada o restada dentro del paréntesis. Entonces, si yo quiero saber cuál es la letra C de esta, del seno de X, no hay sumado ni restado ningún número ni ninguna letra, ¿sí? Así que el valor es 0. Por eso acá en el cuadro el valor de la letra C es 0. Entonces, como es 0, me indica que el desplazamiento no existe, no hay ningún desplazamiento, ¿sí? Por eso es la original, ¿sí? Ahora vamos a ver la azul y la verde, en qué varían los signos. La azul, la que está acá, ¿sí? Me dice que es seno, entre paréntesis, x menos 4, ¿sí? Tengan en cuenta estos dos signos del medio. Y yo le había dicho la otra clase que cuando es negativo se indica un desplazamiento hacia la derecha, y cuando es positivo el desplazamiento es hacia la izquierda.
Acuérdense que en este caso los signos eran contrarios con respecto a los desplazamientos, ¿sí? Entonces, miren, ¿y cómo vamos a saber cómo se desplaza eso? Nosotros teníamos el eje Y y el eje X, y en el eje X ustedes ponían los nombres de los ángulos en la cantidad de cuadritos que ustedes quieran, ¿sí? Entonces yo acá en este programa lo elegí de un cuadrito en un cuadrito, porque son grandes, cada ángulo, ¿sí? Fíjense en que acá está el 0, acá está el pi sobre 4, ¿sí? Entonces, el gráfico que está en rojo es el original. Y ahora yo quiero graficar x menos pi sobre 4. Como es negativo, el gráfico va hacia la derecha. Entonces, ¿se acuerdan que había un punto acá en el 0? Había otro punto en pi, había otro punto en 2pi, después había un punto a la altura de pi sobre 2 y a la altura de 1, y había un punto en 3 medios a la altura de menos 1, ¿sí? Esos eran los 5 puntos que tenían que tener como base ustedes. Entonces, si yo quiero graficar esta fórmula, ya no va a comenzar en 0, va a comenzar en pi sobre 4 hacia la derecha. ¿Por qué hacia la derecha? Porque este signo me lo dice lo contrario, ¿sí? Es negativo, entonces va a ir hacia la derecha, todos los puntos. Entonces el que estaba originalmente acá en 0, ya no va a estar ahí, sino que va a estar acá, en pi sobre 4, ¿sí? El que estaba originalmente en pi, justo en el medio, ya no va a estar ahí, se va a correr un cuadrito también, porque yo lo hice de un cuadrito a pi sobre 4, ¿sí? Entonces el que estaba en pi se va a correr hacia 5 cuartos pi. Y donde terminábamos, que era 2pi, ya no va a terminar ahí, sino que va a terminar en el próximo cuadrito, que sería 9 cuartos pi, ¿sí? Y el punto máximo y el punto mínimo también se corren. El punto máximo estaba en pi sobre 2. También lo vamos a correr un cuadrito y va a estar acá ahora, a la altura de 3pi sobre 4. Y el punto mínimo que estaba en 3 medio pi, lo vamos a correr hacia la derecha también y va a estar en 7 cuartos de pi. Eso es lo que pasa cuando sea negativo. Cuando es negativo, se desplaza hacia la derecha. Y ahora el otro caso, el que está en verde, me dice que es positivo y también es pi sobre 4, ¿sí? Entonces también va a ser un cuadrito. Entonces en este caso, como es positivo, se va a mover con el signo contrario, que sería hacia la izquierda. Entonces, siempre vamos a tomar como referencia el gráfico que está en rojo, ¿sí? No comienza en 0, sino que va a comenzar en la parte negativa ahora. En la parte negativa, que sería menos pi sobre 4, que estaría acá el primer punto, ¿sí? El punto máximo también se corre hacia la izquierda. Se corre un cuadrito y vendría a parar a la altura del pi sobre 4, ¿sí? El punto medio, este que está acá, el que estaba en pi, se va a correr hacia la izquierda y queda en 3 cuartos de pi. Estaría acá. El punto mínimo, que estaba a la altura del 3 medio, se va a correr un cuadrito y para a la altura del 5 cuartos pi. Y el último punto, que terminábamos en 2pi, se corre hacia la izquierda también un cuadrito y queda en 7 cuartos de pi. Y ahí terminaría el gráfico con los dos movimientos positivo y negativo, acuérdense, con signos contrarios. ¿Alguna duda? Va hacia la derecha, sí. Si es negativo va hacia la derecha y si es positivo va hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Todos están bien? Y ahora vamos al último caso, que es la letra D. Y la letra D me dice que es un desplazamiento vertical. Y en este caso los signos sí son comunes. Si es positivo hacia arriba y si es negativo hacia abajo. Y ahora vamos a ver. Es lo mismo que el desplazamiento horizontal que vimos recién, pero hacia arriba o hacia abajo. Bueno, acá tengo el gráfico en rojo. De nuevo, para todos los casos que ustedes grafiquen, tienen que graficar el original, que comienza en 0, pasa por pi, termina en 2pi, el punto máximo está en pi sobre 2 y el punto mínimo está en 3 medios de pi. ¿Sí? Ese es el original. Ahora, la letra D tiene que estar, acá le había dicho yo que había un error, acá que no se lo corregí de la última vez, que la letra D está fuera del paréntesis, ¿sí? No puede estar dentro del paréntesis. Porque si estaría como en este caso, el 1 y este 2 se interpretarían como la letra C, ¿sí? Pero la letra D tiene que estar fuera del paréntesis, como está acá en este caso, como está acá, ¿sí? La letra D está fuera del paréntesis. Las únicas dos letras que están dentro son la B y la C, ¿sí? La letra D está fuera del paréntesis. Bueno, entonces, en el primer caso, que está en rojo, no hay ningún número, ninguna letra, entonces la letra D es un 0.
Entonces, si es 0, eso significa que no hay desplazamiento. Ahora, vamos a graficar la que está en azul. La que está en azul me dice que la letra D es un 1 positivo. Acuérdense que en este caso tienen que estar fuera del paréntesis, ¿no? Sería seno de X, cierro el paréntesis, más 1. Ahí sería la letra D. Como es positivo, va hacia arriba. ¿Y cómo va a ir hacia arriba? A partir del gráfico que está en rojo. El gráfico que está en rojo, el primer punto que lo tengo marcado es en 0. ¿Sí? Como ahora yo quiero subir 1, ese 1 no significa un cuadrito, significa una unidad. ¿Sí? Entonces, este 0, el primer punto que estaba en 0 ya no va a estar en 0, va a estar en 1. ¿Sí? No se confundan acá, no es que sube un cuadrito hasta 0,5, sino que sube hasta el número que me indica acá, sería hasta 1. ¿Sí? El punto máximo también sube, y sube una unidad. Estaba a la altura del 1 en principio, ahora va a estar a la altura, si subo 1, a la altura del 2. Lo mismo va a pasar con el pi. El pi estaba a la altura del 0, entonces ahora lo subo 1 y va a estar a la altura del número 1. El punto mínimo estaba a la altura del menos 1. Lo subo 1 y va a estar a la altura del 0. Y el último punto estaba a la altura del 0, entonces lo subo y va a estar a la altura del 1 también. ¿Sí? Y ahí se formaría con esos 5 puntos el gráfico. ¿Sí? Que sería desplazado 1 hacia arriba. Y ahora el que está acá en verde, que me dice que es seno de X, cerrando paréntesis, menos 2, que la letra D es un 2 negativo, entonces el desplazamiento es hacia abajo. Tomando como referencia el gráfico que está en rojo, vamos a desplazar 2 unidades hacia abajo. Entonces, el primer punto que estaba en 0, corro 2 unidades hacia abajo, ¿sí? No 2 cuadritos, ¿sí? Acuérdense en eso. Entonces, si corro 2 unidades, el primer punto estaría en menos 2, ¿sí? El punto máximo que estaba en 1, corro 2 unidades, sería hasta el 0 hay 1, y hasta el menos 1 serían las 2 unidades, ¿sí? Ahí estaría el punto máximo nuevo. El punto del medio, el pi, ¿sí? Bajo 2 unidades hacia la altura del primer punto que marqué, hacia la altura del menos 2. El punto mínimo estaría en menos 1. Entonces corro 2 unidades, sería, la primera unidad sería a la altura del menos 2 y la segunda unidad ya estaría a la altura del menos 3, el nuevo punto mínimo. Y el último punto que está en 2pi, también bajo 2 unidades hacia la altura del menos 2. ¿Sí? Y ahí ya terminaría el gráfico con ese desplazamiento. Los signos de acá son comunes, positivo hacia arriba y negativo hacia abajo. ¿Alguna duda? Y ahora vemos todos los desplazamientos juntos. Bueno, ¿dónde está esto? Bueno, ahora vamos a graficar. ¿Ahí se ve bien los números o lo vamos más grande? Bueno, ahora vamos a graficar esta función que ya tiene varias letras. 2 seno de 2 tercios de x menos 1.
¿sí? Vamos a verificar esta función. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es que ustedes se grafiquen el gráfico que tienen que tener en cuenta para todo el gráfico original, ¿sí? ¿Cuál es el gráfico original de la función seno? Lo vamos a hacer solamente, si ustedes lo quieren hacer con más puntos, lo hacen. Yo lo hago acá solamente con 5 puntos, ¿sí? Que son los 5 puntos principales, que eran, el primer punto está en 0. Después hay un punto del medio que está en pi. El último punto está en 2pi. Y ahora me falta marcar el punto máximo y el punto mínimo, ¿sí? ¿Cuál es el punto máximo? Cuando el ángulo estaba en pi sobre 2. Está a la altura del 1 porque todos los radios, acuérdense, de la circunferencia medían 1. Y el punto mínimo está a la altura del 3 medio pi y va hacia menos 1 porque ahí ya el radio daba vuelta y era negativo en menos 1, ¿sí? Entonces acá ya tengo uno de los puntos, acuérdense que era en forma curva. Y acá tengo el gráfico original, ¿sí? Y ahora a partir de este gráfico voy a hacer todos estos movimientos. Entonces lo primero que hago es identificar letra por letra, ¿sí? La letra A. ¿Cuál es la letra A? ¿Qué número sería la letra A? Bien, letra A era 2, ¿sí? Letra B. ¿Qué número sería? 2 tercios. La letra B tenía una fórmula, ¿sí? Entonces como tengo acá letra B, hago esa fórmula. Era 2pi sobre el módulo, que el módulo de 2 tercios, como es positivo, sigue siendo 2 tercios, ¿sí? Yo lo pongo directamente acá ya sin el módulo, sería 2 tercios, ¿sí? Esto lo escribo en forma, a ver, perdón, lo escribo en forma horizontal, me quedaría 2pi dividido, alguien que me vaya diciendo el resultado, 2 tercios, y simplificado, bien. Entonces, y ese resultado que es 3pi, ¿qué indicaba? Indicaba el último punto en donde terminaba un ciclo. ¿Sí? Bueno, entonces tengo letra A, tengo letra B, que apliqué la fórmula y me queda en 3pi. Tengo letra C, ¿segura? No hay, por eso, exacto. Las letras, la letra C tenía que estar sí o sí dentro del paréntesis, entonces en este caso no hay, y sería 0. La, la letra D, la letra D sería menos 1. ¿Sí? Y la letra D que indicaba, ajá, en este caso negativo, entonces el gráfico va a ir hacia abajo. ¿Sí? Y la letra C no me va a hacer ningún movimiento ni horizontal. ¿Sí? ¿En qué letra? Sí. En la letra B, en el caso que sí tengas número, tienen que hacer sí o sí esa fórmula. Es la única letra para la que hay fórmulas, para las demás no. Bueno, entonces, vamos haciendo el movimiento letra por letra. ¿Sí? Entonces, la letra A es 2. La letra A era la amplitud, ¿sí? Y acuérdense que me modificaba solamente el punto máximo y el punto mínimo. Los 3 puntos estos del medio, no. ¿Sí? Entonces, en este caso, tienen que llegar hasta el 2 y hasta el menos 2. Entonces, el punto máximo que estaba acá ya no va a estar ahí, sino que va a estar ahí. El punto mínimo que estaba a la altura del menos 1 ya no va a estar ahí, sino que va a estar a la altura del menos 2, ¿sí? Y estos 3 puntos del medio lo vamos a dejar tal cual está. Y ahora uno la gráfica. Bueno, ustedes lo van a hacer más prolijo. Ese sería el desplazamiento de la letra A, ¿sí? Sería con el número 2, ¿sí?
Ahora vamos a modificar la letra B. Habíamos hecho el cálculo de la fórmula y habíamos dicho que el resultado era 3pi. Eso me indicaba que el último punto, que en un principio está en 2pi, se va a ir a 3pi. Ahí estaría el último punto, ¿sí? El primer punto seguiría estando en 0 porque no hay ningún movimiento eh, horizontal, ¿sí? Entonces sigue estando en 0. Ahora una pregunta para ustedes, ¿dónde estaría el punto del medio? ¿En qué ángulo? Ajá, en 3 medios de pi sobre 2, ¿sí? Acá. Ahora, el punto máximo, ¿en dónde estaría? ¿A la altura de qué ángulo? Bien, acá, de 3/4 pi. Y acuérdense en que ya habíamos modificado la amplitud, así que tiene que estar a la altura del 2. Y el punto mínimo estaría a la altura del -2. Exacto. Bien, acá. ¿Sí? Y ya de nuevo tenemos los 5 puntos para unir. ¿Sí? Acuérdense que el primer punto que estaba en 0 no lo cambiamos. Y ahí ya estaría el gráfico modificado con la duración de un ciclo que termina en 3pi, ¿sí? Que eso es lo que me indicaba esta fórmula. Ahora, letra C al ser 0 no me modifica en nada, ¿sí? Entonces lo dejo tal cual está, paso a la D. La letra D me indica que tengo que bajar 1 porque tiene signo negativo, ¿sí? Entonces tengo que bajar el gráfico que está en violeta, tengo que bajar 1 hacia abajo, ¿sí? Entonces el punto que estaba en 0 va a estar en -1, ¿sí? El que estaba en 2 va a bajar 1 y va a estar en 1 positivo. El que estaba acá también a la altura del 0 va a bajar 1 y va a estar a la altura, va a coincidir con este otro puntito, va a estar a la altura del -1. El punto mínimo que estaba en -2 va a estar a la altura, supongamos que acá está el -3, entonces va a bajar 1 y va a estar en -3. Y el último punto tiene que bajar también 1 y va a estar a la altura de estos dos primeros. Va a estar a la altura del -1, ¿sí? Y ahí de nuevo ya tenemos los 5 puntos. Los 1, bueno, ustedes lo unen bien. Ustedes lo unen bien y ahí ya quedaría el gráfico en verde, que ya sería el gráfico resultante de esta función con todos los pasos, ¿sí? Con todos los desplazamientos. Hicimos uno por uno. Exactamente. Toda la fórmula completa. Sí. El violeta, bien. El violeta era con la letra B. Hicimos la fórmula, el cálculo, y me quedó que el resultado era 3pi del periodo, ¿sí? O del ciclo, como ustedes quieran llamarlo. Entonces, ¿eso qué me indica este resultado? El 3pi me indica el lugar del último punto, ¿sí? Entonces, ya no estaría en 2pi, sino que estaría en 3pi, ¿sí? Por eso corrí este punto hacia acá, hacia el 3pi. El primer punto queda solamente ahí, no se modifica en nada, es el 0, ¿sí? Ahora, el punto del medio, el que originalmente estaba en pi, se va a modificar porque si vos querés hacer la curva, mira, si vos harías la curva así nomás, con el mismo punto en medio, te quedaría esta curva de acá en pi y después te quedaría una curva más ancha, ¿sí? Y yo le había dicho que eso no puede pasar, ¿sí? Porque las dos curvas tienen que ser iguales. Entonces, si yo modifiqué el periodo, sí o sí tengo que modificar el punto del medio para que los dos gráficos sean similares, tengan el mismo sentido las dos curvas. Entonces, por eso el punto del medio se va a modificar también. Si el último punto está en 3pi, el punto del medio va a estar justo a la mitad de la cantidad de cuadritos. Yo le había dicho que usted lo cuenta con cuadritos, que es más fácil. Hasta 3pi hay. ¿Cuántos cuadritos hay acá? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hay 12 cuadritos, de la manera que hice yo la hoja cuadriculada esta. Hay 12 cuadritos. Entonces el punto del medio estaría en los 6 cuadritos, ¿sí? Entonces estaría en 3 medios de pi. Y si yo modifico la mitad, también tengo que modificar el punto máximo, que también va a estar a la mitad del 0 y del 3 medio pi. Entonces,
La mitad también la cuentan en cuadritos. Acá hay 6 cuadritos. Entonces la mitad del punto máximo va a estar en 3 cuartos pi. Por eso vamos hacia ahí. Y lo mismo pasa en la segunda parte. Que hay 6 cuadritos, entonces la mitad va a estar en 9 cuartos pi. Y por eso marco el punto mínimo en 9 cuartos pi. ¿Se entiende? Bueno, ahora vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Bueno, en este caso vamos a graficar f de x igual a menos seno de x menos pi sobre 2 más 2. Bueno, el primer paso le había dicho que es graficar el gráfico original, que tenía 5 puntos, el primero en 0, el del medio en pi, el último en 2pi, el punto máximo en 1 a la altura del pi sobre 2, el punto mínimo en menos 1 a la altura del 3 medio, y lo 1. Este es el gráfico original. Ahora hago los cálculos con las letras. La letra A, ¿qué número es? Letra B, 1, ¿sí? Letra C y... Ajá, por eso. Y letra D es el 2. Ahora vamos a analizar letra por letra y vemos si en alguna hay que hacer alguna fórmula o no. La letra A es menos 1. ¿Qué hacía la letra A? Era la amplitud, ¿sí? En este caso es negativa y es menos 1. ¿Qué indicaba ese menos? ¿Cómo era el gráfico? Exactamente, ¿sí? Entonces eso quiere decir que el punto máximo que estaba primero va a ser ahora punto mínimo. Y el punto mínimo que era el último va a ser ahora punto máximo, ¿sí? Y los 3 puntos del medio siguen estando tal cual. Y ahora lo vuelvo a unir, ¿sí? Si hubiera sido menos 2, acuérdense que el gráfico iba a llegar hasta el menos 2 y hasta el 2 positivo y era también en sentido contrario. Pero acá como solamente es menos 1, es el mismo gráfico que está en el original en rojo, solamente cambiado el sentido, ¿sí? Ahora vamos a la letra B. La letra B es 1. ¿Se aplica la fórmula o no se aplica la fórmula? Sí, por eso, está bien. En el caso que la letra B sea 1, no es necesario aplicar la fórmula, porque la fórmula, bueno, va a seguir dando como resultado en 2pi. Entonces eso quiere decir que el último punto va a seguir estando en 2pi y no me modifica nada. Así que directamente pasamos a la letra C, ¿sí? La letra C era un movimiento horizontal, derecha o izquierda, dependiendo del signo contrario. En este caso es menos pi sobre 2. Así que como es negativo, el desplazamiento va hacia la derecha. Ajá. ¿Y cuánto se va a mover? Se va a mover lo que me dice ese ángulo, pi sobre 2, hacia la derecha. Entonces vamos a tomar como referencia el gráfico que está en negro. Comienza en 0.
ahora no va a comenzar en 0, va a comenzar en pi sobre 2, o sea, 2 cuadritos más de la forma que yo le hice, les repito. Los cuadritos van a depender de la cantidad de cuadritos que lo hagan ustedes. Acá la hoja cuadriculada está de pi sobre 2, está a 2 cuadritos del 0. Entonces, el punto que estaba en 0 va a estar 2 cuadritos más en pi sobre 2. ¿Sí? Ahora, el punto que estaba en medio también va a correr 2 cuadritos. Si corro 2 cuadritos, caigo en 3 medio pi. El último punto que estaba en 2 pi, lo corro 2 cuadritos y si lo corro, caigo en 5 medio pi. Y ahora me falta ver el punto mínimo y el máximo. El punto mínimo está acá en pi sobre 2. Corro 2 cuadritos y voy a estar a la altura de pi. Y el punto máximo estaba en 3 medio pi y si corro 2 cuadritos voy a estar a la altura de 2 pi. Y ahí se me volvieron a formar los 5 puntos para unir el gráfico que está en verde ahora. ¿Se entendió este desplazamiento? Bien. Y ahí estaría ya la letra A, la letra B que no la modifiqué y la letra C juntas en el verde. Ahora me falta solamente agregarle la letra D. Que la letra D me dice que el desplazamiento era hacia arriba o hacia abajo dependiendo de los signos. En este caso es positivo, entonces va a subir 2 cuadritos, 2 unidades, perdón, 2 unidades hacia arriba. Entonces vamos a comenzar a partir del verde. El primer punto que estaba acá a la altura del 0, vamos 2 hacia arriba. Si vamos 2 hacia arriba, vamos a ir a la altura del número 2. Acá acuérdense en que no son 2 cuadritos, sino que son 2 unidades. Ahora, el punto del medio también tiene que estar a la misma altura. Ahí. El último punto también va a estar a la misma altura. Ahí. Entonces ya tengo los 3 puntos del medio. Solamente me faltan trasladar el mínimo y el máximo. El mínimo está a la altura del menos 1. Corro 2 hacia arriba. Quedaría en 0 sería una unidad y en 1 sería la segunda unidad. El punto máximo corro 2 hacia arriba. En 2 estaría la primera unidad y en 3 estaría la segunda unidad. Y ven que se me volvieron a formar los 5 puntos y hago el gráfico. ¿Sí? Entonces el gráfico que está en violeta sería el gráfico de esta función completa ya con todos los desplazamientos juntos. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bueno, y ahí ya estaría todo para que hagan el práctico. Vamos a ver el práctico ahora, a ver si no tienen ninguna duda. Le explico de nuevo. El punto 1 dice unir con flecha cada función con su correspondiente periodo. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer acá? El periodo era solamente con la letra B, con ninguna otra letra. Y la letra B tenía una fórmula. Entonces, lo que hacen acá es identificar en cada función la letra B, hacen la fórmula y buscan el resultado acá para unir con la flecha. ¿Sí? Después ya de resolver, sí, no se olviden de simplificar, porque si no simplifican, no le va a aparecer el resultado acá. Ahora vamos al punto 2 que dice escribir verdadero o falso según corresponda y justificar. Acá van a justificar todas, ya sean verdaderas o falsas. Por ejemplo, hagamos una. Y vamos a tener como referencia el seno de x, la original. Y me dice, el primer inciso, la letra A, dice el seno de x más 4 está desplazada 4 unidades con respecto al eje x. ¿A esto cómo lo analizan ustedes? Primero tienen que fijarse que este 4, ¿qué letra vendría a ser de la fórmula? Está fuera del paréntesis, entonces sería la letra D. Y si una letra D, el desplazamiento es vertical. Pero acá me dice que está desplazada 4 unidades con respecto al eje X. Entonces, ¿verdadero o falso? Bien. ¿Por qué? Por eso es lo que le dije yo. Porque si es la letra D, el desplazamiento es vertical. ¿Sí? Y así con cada una de estas funciones. ¿Sí? Ustedes analizan qué letra sería y qué les dice del desplazamiento y lo ven si es verdadero o falso. Y llegamos a la última, que dice que la última ya es para que hagan el gráfico completo ustedes, como lo hicimos recién acá, ¿sí? Identifican letra por letra y en el caso que la B no sea 1, hacen la fórmula, en el caso que sea 1, no hacen la fórmula y van haciendo así, paso por paso, desplazamiento por desplazamiento, letra por letra, hasta llegar al desplazamiento final, ¿sí? ¿Alguna duda? Bueno.
Entonces, como esto va a ser para la próxima semana, yo les voy a agregar ahora el gráfico de la función coseno, que la hagan ustedes. Se lo explico ahora, miren. Acá tienen el gráfico, ¿sí? ¿Se acuerdan que para la función seno, ustedes tienen que fijarse la altura de los triángulos? Ahora, para la función coseno, ustedes tienen que fijarse la base de los triángulos, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Acá yo no los puedo mover, ¿no? A ver, ¿dónde los puedo mover? Acá. Olvídense en este gráfico que está acá. Vamos, ahora acuérdense que vamos a comenzar con la función coseno. Y acá el primer ángulo estaría en 0. Y para el coseno tengo que mirar la base. ¿Cuánto es la base cuando el triángulo, bueno, en este caso no se forma ningún triángulo, está en 0? ¿Cuál es la base de ese triángulo? Del triángulo que no está. ¿Cuánto mide la base? Ajá, un radio. ¿Sí? ¿Y el radio cuánto medía? 1. ¿Sí? Entonces el primer punto de la función coseno, ¿dónde estaría? Estaría en 1. ¿Sí? Miren, estaría acá, en 1. ¿Sí? Ahora pasemos acá al pi sobre 2. Dejemos los cuartos, pasemos al pi sobre 2. ¿Cuánto es la base acá en ese ángulo, en pi sobre 2? Estoy hablando de esta parte, en pi sobre 2. ¿Cuánto es la base? ¿Por qué 0? Ajá, es 0. Es 0, porque acá hay altura. Fíjense que el seno y el coseno son contrarios. Para el seno tengo que fijarme la altura y para el coseno la base. Si yo quiero graficar el seno de pi sobre 2, la altura es 1 y no hay base. Si yo quiero graficar el coseno de pi sobre 2, la altura es 0. Perdón, si yo quiero graficar el coseno, la base es 0 y la altura sigue siendo 1. ¿Sí? Entonces en pi sobre 2, la base es 0. Acá estaría a la altura del 0. ¿Sí? Ahora vamos a pi. ¿Cuánto es la base acá en pi? No, la base, no altura. 1. ¿Sí? ¿Negativo o positivo? Negativo, sí, porque estoy para la parte izquierda. Si estoy para la parte izquierda es negativo. Entonces en pi, a la altura de pi, estaría en menos 1. Ahora acá en 3 medio pi. ¿Cuánto es la base? Si yo quiero graficar el coseno. No hay base, es 0. ¿Sí? Entonces en 3 medios sería acá. Y ahora finalmente acá en 2 pi. ¿Cuánto es la base? 1. ¿Sí? Entonces a la altura del 2 pi me voy a la que coincida con 1. ¿Sí? Y se ven. Acá el gráfico me salió por una cuestión de acá del programa medio recto. Pero en realidad ustedes le tienen que dar una forma curva. Entonces el gráfico queda algo así. ¿Sí? Este es el gráfico del coseno de x. ¿Sí? Solamente el coseno de x. Sin ninguna de las otras letras. Ni de la A, ni de la B, ni de la C, ni la D. Y esas letras hacen lo mismo que hacían en el seno. ¿Sí? Las mismas modificaciones que hacen para el seno la hacen para el coseno. ¿Sí? Nada más que la forma del gráfico en el seno es esa con dos curvas y acá en el coseno es esta forma de una forma de B corta pero curva. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Okay. No, ahora le voy a agregar el ejercicio del coseno. Sí, ¿verdad? Si pasamos la fecha del práctico. Y ya vemos cómo. No, sí lo van a hacer acá. Sí lo van a poder hacer.
Sí, bueno, bueno. Entonces solamente hacemos este y después explico el coseno, el seno. Bueno, bueno, bueno. Entonces solamente el práctico, el que tienen acá, el que le mandé ya, el seno, este, y después hacemos otro con el coseno. Bueno, no, sí, sí, por eso le digo. Después vemos el coseno de nuevo. Sí, sí, la C. ¿Por qué? Claro, la letra C, fíjense en cuando ustedes identifican todas las letras, la letra C es la única que tiene pi. La otra, las demás letras no tienen pi, son números solos. Entonces la letra C, al tener pi, es un ángulo, ¿sí? Nada más que acá se llama ángulo de fase por un concepto, nada más, pero es un ángulo. ¿Sí? No, la letra C es un ángulo, ¿sí? Porque está con pi. Ajá. Fíjense en los signos, todo. Fíjense en los signos, todo eso. Acuérdense que la letra C, los signos eran contrarios, todo eso. Bueno, ¿le quedó alguna duda a alguno? Sí, 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 sí. Hasta el miércoles. Hasta el miércoles, sí.